Muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Es un placer nuevamente estar comunicado por medio de estas redes sociales. Así que bueno, gracias al Señor por estar una vez más. Y bueno, para hacer la apertura de este momento de reunión de oración que es tan fundamental para el cristiano, ¿no? Para poder hablar con el Padre, hablar con el Señor y bueno, contarle todas nuestras aflicciones, nuestras pruebas que quizás estamos pasando, pero el Señor dice que escucha las oraciones de sus hijos. Así que bueno, un saludo grande para todos los hermanos y también para los oyentes que están del otro lado en esta tarde. Dios los bendiga. Antes de comenzar, les quiero leer el Salmo 19:7. Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran al corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Preciosas palabras que nos habla acerca de lo que es Dios para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos meditar en la palabra de Dios, la Biblia. Y ella dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y hablando de conversión, ¿no? Quien les habla, me convertí al Señor hace ya mucho tiempo, cuando tenía 17 años. Gracias al Señor que me hablaron la palabra. Y bueno, hoy puedo también comunicarles a ustedes que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y puede convertir el alma de aquel que quizás está caminando un rumbo también diferente, que no ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador de su vida. Yo le animo que en esta noche de oración, en esta tarde de oración, pueda también tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Son los últimos tiempos, no desperdiciemos las horas, los minutos. Así que bueno, antes de ir a un himno, vamos a tener un momento de oración y luego sí vamos a entonar el himno número 433, el himno número 433 de nuestro signario. Bien, vamos a orar. Padre bendito de los cielos, Señor, te damos gracias una vez más por estar en esta tarde, Señor, para compartir tu palabra, pero también, Señor, para hacer llegar nuestras oraciones hacia ti, Señor. Señor, ponémosla en tus manos, bendita en confianza, Señor, nuestras oraciones, Señor, nuestros ruegos, nuestras peticiones, Señor, clamores, Señor, que en esta tarde podamos elevar hacia ti, Padre Santo. Tú que eres el Dios poderoso, el creador del cielo y la tierra, pero también que un día también llegó a nuestras vidas, Señor. Tu palabra, que es viva, es eficaz, hizo eco en nuestro corazón. Nos hablaron de las promesas tuyas, Señor. Cuántas promesas están en la Biblia, Señor, tu palabra, para todo aquel que confía plenamente en ti. Confías porque la obra que hizo el Señor Jesucristo no hay comparación. Esa obra perfecta, esa obra maravillosa, Señor, que nosotros un día pudimos ver con los ojos de la fe. Gracias, Padre Santo, porque el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día y está sentado a tu diestra.
aún intercediendo por nuestras vidas, y que un día también habrá de volver a buscar a todos aquellos que confiaron en Él. Padre Santo, bendice, Señor, esta tarde, Señor, tarde de oración. Bendice a tu siervo, Señor, que también, Señor, tú le has puesto palabra en su corazón para que nos pueda hablar a través de tu palabra, Señor. Bendice, Señor, a tu siervo, bendice, Señor, todo lo que se haga sea para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre. Gracias, Padre, te damos en el nombre amado y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hecha la oración, vamos a entonar el 433, que dice: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes, fieles, son ellas para siempre confiaré. Grandes y fieles son las promesas de nuestro Dios que ha hecho para cada uno de los hijos de Dios, ¿no? Para sus seguidores, para aquellos que un día aceptaron a Jesucristo como único y suficiente Salvador de su vida. Así que, hermanos, entonemos el himno número 433 esta tarde, y luego estará a cargo el hermano para hablarnos de la palabra de Dios. Así que bueno, Dios lo bendiga. Hola queridos hermanos, realmente es un privilegio poder volver a usar este medio para hablar de la palabra de Dios, el libro de Éxodo, y creo que el tema que nos toca ahora realmente es un tema muy especial y muy acorde con la situación en que estamos viviendo. Estamos pasando por un tiempo de tremendas calamidades en nuestro mundo, y qué oportuno es entonces poder estudiar justamente acerca de las plagas de Egipto. Y como todos los eventos del Antiguo Testamento, la Biblia nos enseña que estas cosas nos acontecieron como ejemplo a nosotros
que llegamos al fin de los siglos. Entonces, aun si son las plagas de Egipto, tendrán alguna aplicación para nosotros hoy en día también. Además, sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y también es útil para enseñar, para corregir, para darnos todo lo que necesitamos para que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Entonces vamos a enfocar las plagas también desde ese punto de vista. Seguramente Dios nos tendrá que decir algo por medio del estudio de estas plagas. En primer lugar, vamos a ver algunos aspectos generales respecto a ellas. En el estudio de los primeros capítulos de Éxodo, pudimos observar que el pueblo estaba oprimido, estaba en la esclavitud bajo el poder de los egipcios y su crecimiento continuamente estaba siendo limitado por matanzas bien selectivas y sobre todo de los niños. Y en ese momento nació Moisés y fue preparado por Dios para llevar a cabo la tarea de la liberación. Ahí tiene el llamado en el desierto frente a la zarza ardiente y vuelve. Ahora, en ese primer encuentro con el faraón, las cosas no salieron bien, sino que provocó que el trabajo esclavo para su pueblo, para los de su nación, fuera más duro todavía. Pero ahí empezó un tiempo con manifestaciones terribles del poder de Dios. Llegó el tiempo de las tan conocidas 10 plagas de Egipto. Pero veamos primero una introducción a ellas, porque esto no empezó enseguida, sino, como Dios siempre lo hace, advierte a la persona o al pueblo que quiere corregir o necesita corregir. Entonces, las plagas fueron una confrontación entre el Dios de Israel, el Dios verdadero, y los falsos dioses de Egipto. Vamos a ver cómo por medio de cada plaga se estaba enfrentando una deidad egipcia, demostrando que era inútil, que no podía con el poder de Dios. Fue entonces que Dios envía a Moisés y a Aarón a la presencia de Faraón para advertirle del enfrentamiento que habría de empezar. Un enfrentamiento sin precedentes entre el rey y Moisés, que había sido puesto por Dios como Dios. Un Dios, Faraón era adorado como Dios, entonces Dios le puso enfrente a un hombre que sería su vocero, o más bien el lugar que ocuparía Dios. A su vez, Moisés tendría como su profeta, el que iba a hablar en el lugar de él, a Aarón. Entonces allí en el capítulo 7, a partir del capítulo 7 empiezan las plagas. Vamos a ver algunas en el día de hoy. 7.1 dice: Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Y tú dirás todas las cosas que yo te mande. Y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá. Mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Entonces, frente a este desafío concreto, Faraón pregunta por una señal, como vemos en el versículo 9. Y es ahí donde Aarón tira su vara al piso y al instante se transforma en una culebra. Faraón no se iba a quedar atrás y llama a sus hechiceros, y ellos logran hacer lo mismo, pero la vara de Aarón luego se come a las otras. Frente a este éxito parcial de sus hechiceros, Faraón endurece su corazón, no cediendo a la orden de Dios. Fue entonces en que Dios comienza a cumplir su amenaza de enviar las plagas sobre Egipto. ¿Qué significa una plaga? De acuerdo al concepto bíblico, es una calamidad, un golpe duro, un desastre. Acá en nuestro pasaje veíamos que son señales y maravillas. También se lo llama grandes juicios, plaga gravísima, herida, plaga mortal y mortandad. Esto eran las plagas. Muchos han visto en estas plagas simplemente una serie de fenómenos naturales
comunes en la zona, pero no hay excusa. Es demasiado evidente que allí se trata de algo fuera de lo común, eventos absolutamente extraordinarios, demostrados, por ejemplo, por la exacta predicción del evento, del tiempo en que empezaría y la conclusión de las mismas. Una de las demostraciones más claras de lo milagroso fue el hecho de que a partir de la cuarta plaga, estas solo tocaban a los egipcios y su tierra, en cambio los hebreos y sus respectivos territorios eran guardados por Dios. Vamos a hacer un pequeño resumen de las plagas. Cada plaga estaba dirigida contra una de las deidades egipcias, demostrando su inutilidad, como ya dijimos, frente al poder verdadero al poder del Dios verdadero. Pero también vemos que hay un orden en ellas, sobre todo en las primeras 9. Podemos dividirlas como en 3 secciones, grupos de 3, que guardan una sorprendente similitud, un paralelismo. Por ejemplo, la primera de cada grupo de 3, la primera plaga de cada grupo de 3, fue anticipada a la orilla del río Nilo. O sea, fue anticipada a Faraón. La segunda de cada 3 fue anticipada en el palacio del Faraón. Y la tercera de esta serie de 3 vino sin ningún tipo de advertencia por la dureza del corazón del Faraón. También en la primera serie de 3 fueron afectados tanto egipcios como los hebreos. Pero a partir de la cuarta plaga, Dios hace una separación entre lo que era el pueblo de los egipcios y el pueblo de Israel. A ellos no los tocaba la plaga. Ahora, la reacción de Faraón frente a las plagas, en líneas generales, fue que endureció su corazón. Primera la quinta, la séptima. Pero es interesante un cambio que hay en la sexta. Allí Dios endurece su corazón. Y eso lo vemos después a partir de la octava continuamente. Ya la última plaga sobrevino con una advertencia previa de parte de Moisés, pero ejecutada directamente por el Señor. ¿Por qué? Las otras plagas, Dios utilizó sus instrumentos, que eran Aarón en las primeras 3 plagas, y luego en las otras 6 fue Moisés mismo. Pero ahora viene Dios directamente, actúa matando a los primogénitos. Se calcula que la duración de estas plagas fue alrededor de unos 10 meses. Y en esos 10 meses Egipto quedó absolutamente devastado. Entonces vamos a ese primer ciclo de plagas. La primera plaga fue que el agua del Nilo se convirtiera en sangre. Lo encontramos en el capítulo 7, a partir de los versículos 14 hasta el 25. El río Nilo, el río más largo del mundo, tiene 6.650 kilómetros hoy en día, era la fuente de vida de Egipto. En Egipto llueve muy poco, prácticamente todo el territorio es desierto, pero justo donde pasa el río Nilo, allí a las orillas hay una vegetación exuberante, se puede plantar una infinidad de cosas, realmente una región muy muy fértil. Y eso se debe a que una vez al año el Nilo trae una gran cantidad de sedimento desde el interior de África y desborda por sus orillas. Entonces ahí se deposita todo ese sedimento y se vuelve una tierra muy muy fértil, muy apta para todo tipo de cultivos y sobre todo también en cuanto al trigo, al grano. Esas inundaciones eran tan puntuales que los egipcios ya lo habían calculado, sabían exactamente cuándo venían esas inundaciones, entonces hacían todo un ritual, Faraón y los sacerdotes, y ahí aparecía la inundación que iba a traer la fertilidad a la tierra. Entonces para ellos el Nilo era un dios, era adorado como dios, y se lo llamaba Hapi. Ahora, por orden de Dios, Moisés y Aarón se tienen que presentar frente al Faraón. Cuando ese se dirigía a la orilla del río Nilo, quizás a hacer alguna cuestión religiosa. La cuestión es que Aarón allí con su vara tiene que
aplicar esa plaga. Y el resultado de la plaga fue que toda el agua del río, incluyendo los afluentes, estanques y hasta los recipientes con los cuales los egipcios habían sacado el agua del río, se convirtieran en sangre. El efecto fue devastador. Todos los peces murieron. El olor a putrefacción, el hedor, se volvió insoportable. Y esa plaga duró 7 días. Para no morir de sed, los egipcios tuvieron que cavar a lo largo del río, bueno, los hebreos también, porque esa plaga incluyó la tierra de los hebreos, tuvieron que cavar pozos para encontrar agua de corrientes subterráneas. Ahora, allí intervienen otra vez los hechiceros de Faraón. Repitieron la señal convirtiendo también agua en sangre. Y otra vez el Faraón, frente a esa realidad de que sus hechiceros podían hacer lo mismo, endureció su corazón frente a Dios. Ahora, como ya dijimos, si toda la Biblia tiene enseñanzas para nosotros, ¿cuál será la que podemos sacar de esta plaga? Es interesante el paralelo que existe entre lo que sucedió en Egipto y lo que puede observarse en Apocalipsis 16:4, ya en los juicios de la gran tribulación. Ahí en el versículo 6 dice 16:6, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¿Qué va a pasar? En el 16:4 dice que va a haber una contaminación de la cuarta fuente de todas las aguas que existe en el mundo, se va a convertir en sangre. Y la razón es porque fueron derramadas la sangre de los profetas. Ahora, ¿cuál fue la razón por la cual Dios tuvo que mandar la plaga de un río que se convierte en sangre? ¿No hicieron lo mismo que aparece en Apocalipsis? ¿Qué sangre fue derramada por los egipcios? Y la sangre inocente de los niños que eran tirados al Nilo. Entonces, en Apocalipsis, la razón del juicio es la sangre derramada de los siervos de Dios. En Egipto, de los niños que eran tirados al Nilo. Ahora, pasémoslo a nuestro tiempo. Si pensamos en 2 grandes derramamientos de sangre inocente en la actualidad, seguramente enseguida pensamos en los alrededor de 50 millones de bebés que son asesinados antes de nacer, o sea, por medio de abortos. Y en la actualidad se calcula que hay unos 200 millones de creyentes que están siendo perseguidos alrededor de todo el mundo y muchos de ellos hasta la muerte. Entonces las calamidades actuales ¿no podrían ser también en parte una retribución de parte de Dios por la sangre derramada? Cuando se corre a Dios de la vida, cuando se actúa en contra de la voluntad de Dios, entonces vendrán cosas que pueden volverse insoportables y con un olor nauseabundo, una plaga terrible. La segunda plaga la encontramos ya en el capítulo 8, los versículos 1 al 15. Fue la plaga de las ranas que sobrevino después de una advertencia que le dieron al faraón en su palacio. Como habíamos visto en cuanto a los ciclos, eso después volvió a repetirse en la 5ª y en la 8ª plaga. Allí ellos tienen que decirle, y si no los quisieres dejar ir, versículo 2, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Esto tiene que haber sido impresionante, sobre todo por aquellos que tienen un poquito de miedo o asco a esos animalitos. Imagínense esas ranas metiéndose por todos lados. Uno se quería meter en la cama y tenía unas ranas ahí abajo de la colcha. Quería amasar algo y ya tenía una rana dentro de la masa del pan. Y así en todos lados. Ahora, la rana tenía una gran importancia en la tierra de Egipto. Era adorada. Eran consideradas sagradas al punto que no se las podía matar. Y se le adoraba o se le atribuía el símil con la diosa Heket, que era representada con una cabeza de rana,
y la cual era responsable de la resurrección y de la fertilidad. Pero ahora, justamente esa diosa que tenía que velar por la fertilidad se convirtió en una gran frustración, incomodidad y hasta un dilema religioso, porque no se las podía matar o hasta pisarla sin querer. Ahora, de acuerdo a Levíticos 11, la rana era un animal impuro. Acá otra vez intervienen los hechiceros, pero solo pudieron aumentar el problema haciendo aparecer más ranas todavía. Otra vez la misma reacción de parte del faraón, endureció su corazón. ¿Dónde más aparecen las ranas en la Biblia? Es muy interesante, otra vez Apocalipsis. En Apocalipsis 16, en estos juicios tremendos de la gran tribulación, aparecen en el versículo 13 y 14. 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Y eran los encargados de reunir a todas las naciones en contra del pueblo de Israel, en contra del Señor en la batalla de Armagedón. Entonces esos demonios son descritos como resbalosos, aborrecibles, que producen mucha inmundicia. ¿Qué enseñanza podemos sacar de esta plaga? Creo que podemos trazar el paralelo a la tremenda inmoralidad e inmundicia que existe en nuestro mundo y que es fomentada sin tapujos por todos los medios. Así como esta diosa de la rana era un sinónimo de la fertilidad, y uno se puede imaginar todos los cultos que tenían que ver con la fertilidad estaban asociados con una tremenda inmoralidad. Así también en nuestra sociedad la inmoralidad existe sin tapujos ya. Estas ranas de los egipcios, que las tuvieron en todos los rincones de su vida cotidiana, creo que son una ilustración para nosotros. Así como esas ranas en Egipto, la inmundicia de la inmoralidad se nos mete por todos lados. Quizás al mirar un diario, un portal, un noticiero a la mañana, luego las publicidades nos acompañan a lo largo del día. La inmoralidad se nos presenta en nuestro lugar de trabajo, en los chats de amigos y compañeros, y muchísimo también en el entretenimiento, las películas, las series. Y estas ranas se nos cruzan cuando estamos en la calle, por medio de la moda o actitudes que uno observa en lo cotidiano, y hasta se puede meter en la cama. Principalmente por el tema de la pornografía. ¿Cuántos están atados a ello? Y es justamente en la cama donde esto más se busca. En otras palabras, nuestro mundo está lleno de ranas inmundas y nadie las puede evitar totalmente, ni siquiera el pueblo de Dios. Estamos expuestos a ello, como fue el caso del pueblo de Israel en aquel entonces. Hoy estas ranas inmundas se meten hasta en las cunas de los chicos por medio de los abusos. Se meten en los jardines y escuelas por medio de la ideología de género y tantas otras perversidades más. Creo que no es de asombrarse si Dios tiene que enviar juicios sobre esta tierra. Como dice Romanos, el capítulo 1, Dios los entregó. Como corrieron a Dios de lado, no lo honraron ni le agradecieron, entonces Dios los entregó. Y estamos viendo terribles consecuencias por esto. Por año mueren 1.8 millones de personas infectadas por SIDA, que generalmente viene como una consecuencia directa de la inmoralidad. Y así llegamos a la tercera plaga, la plaga de los piojos. La vemos en el capítulo 8, los versículos 16 al 19. Y esta llega sin previo aviso, así como en las siguientes series también iba a ser la sexta y la novena plaga. Por orden de Dios, Aarón extendió su mano, versículo 17, con su vara, y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Los que alguna vez experimentaron lo que significa tener piojos en el cabello, es horrible, la picazón, la molestia, el asco. Ahora, imagínense el polvo de toda la tierra de Egipto que se convierta en piojos. Es interesante. La tierra en Egipto era simbolizada
por el dios Heb, que se simbolizaba con una persona con un ganso en la cabeza. Y ese dios ahora era atacado y les trajo un montón de desastre. Sabemos que los piojos viven de la sangre humana y la de los animales. O sea, literalmente chupaban la sangre del pueblo y de sus bestias. En Levítico 17:11 se nos dice que la vida está en la sangre. Y la palabra vida en hebreo es nefesh. Y es un término que se usa indistintamente, sea para vida o para alma. Entonces, otra vez, podríamos sacar aquí una pequeña aplicación. Si pensamos en una plaga que afecta a la humanidad en el alma, pensamos que hoy en día una de las plagas que más trasciende, que más afectados tiene, es la depresión. Es como si algo chupara el vigor de las vidas, así como esos piojos chupan la sangre. Es así que es una pandemia. Y lamentablemente es una enfermedad que también puede afectar a los creyentes, así como los piojos afectaron al pueblo de Dios en Egipto. Tenemos que ver que también esta plaga estaba bajo la soberana voluntad de Dios. Sí existen creyentes que pueden pasar por situaciones de depresión. Ahora, lo maravilloso es que el creyente tiene un refugio a donde acudir en su angustia, en su necesidad, en sentirse vacío, chupado. Allí dice el Salmo 18:2, por ejemplo: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Podemos poner nuestros ojos en el Señor. Yo lo he observado en muchas personas que en situaciones así de depresión, de falta de vigor, empezaron a leer otra vez la Biblia, a buscar con mucho denuedo y empezaron a salir de esto. Obviamente hay cuestiones físicas o fisiológicas y que con ayuda de medicamentos se pueden solucionar, pero es fundamental el acudir al Señor. Entonces se puede deshacer los efectos de estos chupasangres, de esto que nos quita el vigor. La fuerza viene del Señor. Entonces vamos a ser como ese árbol que está plantado junto a fuentes de agua viva y va a dar su fruto. Va a estar verde, brillante, y aún en medio del verano, aún en medio de circunstancias que nos agobian y cosas que continuamente estamos expuestos y estamos viendo y que nos podría producir un decaimiento. Busquemos a Dios, aferrémonos de Él, de su palabra, para conseguir nuevo vigor. Ahora, un capítulo aparte merecen los hechiceros. El que los tuvo que enfrentar especialmente fue Aarón. Fue su vara la que se transformó en la serpiente allí para la primera señal frente al faraón. Y después a través de ella se desencadenaron las primeras 3 plagas. Cuando Moisés había puesto la excusa que no sabía hablar, Dios le había prometido que Aarón ya venía a su encuentro y ahí iba a ser su vocero. Y Dios cumplió con esto. Y lo vemos a Aarón actuando en el lugar de Moisés. O sea, era el vocero de Moisés. Dios le consiguió apoyo a este hombre, a este siervo que lo necesitaba. Y así obviamente también nos pone hermanos al lado en nuestras situaciones, en nuestras dificultades. Contemos con ellos, busquemos estos hermanos y hermanas. Ahora, ¿cuáles fueron las acciones de los hechiceros? A mí realmente me llamó mucho la atención y, bueno, de hecho siempre me llama la atención lo que hacían estos hombres. En primer lugar vemos su poder. Después de la señal de la vara que se convierte en serpiente, los hechiceros lograron hacer exactamente lo mismo. Hay diferentes explicaciones respecto a esto, que quizás por encantamientos, trucos o directamente poder satánico. Yo tiendo más bien a lo último. Ellos lograron algo similar, aunque inferior en poder, porque la serpiente de Aarón se comió a las otras.
Los hechiceros luego convirtieron también agua en sangre, hicieron aparecer más ranas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que Satanás tiene poder, sus demonios tienen poder, y se lo pueden dar a sus seguidores. Es real que los curanderos pueden lograr curas, ocasionar daños a personas y otras cosas más. Muchos artistas, se sabe esto, que artistas, gente famosa, han hecho rituales satánicos donde pedían fama, dinero, y lo han conseguido. La cuestión es que no son conscientes a qué precio lo consiguieron. Las consecuencias muchas veces son irreversibles y terribles. Su imitación es otra característica. Solo pueden imitar. Satanás es un excelente imitador. Por ejemplo, la Biblia dice que se disfraza como ángel de luz. Se manifiesta como profetas falsos, lo vemos en la Escritura. O inclusive toma cuenta de amigos cercanos, como en el caso de Pedro, para evitar que el Señor cumpliera con el propósito que Dios tenía para él. Entonces, a través de esa imitación de cosas sanas, sagradas, utilizando la palabra de Dios, como lo hizo en la tentación de Jesús, lamentablemente logra muchas veces engañar aún a los creyentes. Por eso tenemos que estar muy alertas. Tenemos que sujetarnos a Dios, someternos a Dios, resistir al diablo, entonces Él va a huir. Y si pensamos otra vez en el Apocalipsis, vemos una trinidad satánica. Aparece en Apocalipsis 13 el dragón, Satanás, el anticristo y el falso profeta, así como hay un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, hay una trinidad satánica también. Entonces, Satanás es especialista en imitar y lamentablemente engaña muchísimo con ello. Su influencia fue terrible porque Faraón, al ver que estos hechiceros podían hacer exactamente lo mismo que Moisés, entonces endureció su corazón. Entonces el efecto de las personas que son usadas por el diablo realmente es tremendo, no lo podemos menospreciar. Pero es un poder para hacer mal. Aunque a veces esto está camuflado con algo bueno y positivo, a la larga siempre es negativo. Lo más llamativo en estas plagas es que solo aumentaron las plagas, nunca las pudieron impedir o revertir el efecto. El poder del Señor era superior. Por lo cual llegó el momento de la tercera plaga, cuando Aarón golpea el polvo de la tierra y salen esa infinidad de piojos. Ellos tuvieron que retirarse derrotados. Esto sí, testificando, esto es dedo de Dios. Y esto lo vemos en el tiempo de Jesús, de los apóstoles, que los demonios se tenían que sujetar a las palabras de Cristo y de sus servidores cuando usaban el nombre de Cristo. Siempre tuvieron que reconocer que la autoridad de Dios era superior. Se tenían que sujetar al Señor. Ahora hay un paralelo actual respecto a los hechiceros. Cuando el apóstol Pablo escribe acerca de las características de las personas del tiempo final, aparte de trazar una radiografía de nuestra sociedad y de los caracteres de las personas de nuestro día, del día actual, también hace una alusión a los hechiceros del tiempo de Moisés. Si quieren, busquen 2 Timoteo, el capítulo 3. Allí hay una lista de las características de las personas del tiempo final. Tiempos terribles, lo que estamos viendo hoy en día. Y si uno lee esas características, uno ve, es una radiografía de nuestra sociedad. Ahora, en el versículo 8, 2 Timoteo 3:8 dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. O sea, estos Janes y Jambres fueron entonces los hechiceros a los cuales tuvieron que enfrentar Moisés y Aarón, o sobre todo Aarón. Así como esos hechiceros resistieron a la palabra, a la voluntad, a la persona de Dios, así también nuestra sociedad, en líneas generales, resiste a la verdad divina, a la palabra de Dios, a la persona de Dios y a los siervos de Dios.
El ataque puede ser por medio de burlas o cada vez más fuerte se intensifica, llegando a ataques directos. Hoy en día, si miramos aún a través de las leyes. Pero llegará el momento, como dice luego Pablo, no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue la de aquellos. Dedo de Dios tuvieron que reconocer. Dedo de Dios. Siempre con nosotros hay uno más grande. El poder de Dios es mayor que cualquier demonio, que cualquier actitud humana asociada con Satanás. Vimos tantas cosas que pasan en nuestro mundo y uno dice que hasta puede dar miedo, pánico y suspira por alivio frente a tanta maldad, pero podemos estar tranquilos que nada se escapa al control de Dios. Y frente a los malos, a los que hacen el daño, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pobres de aquellos que se levantan contra Dios. Ahora, nosotros, los hijos de Dios, frente a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, plagas y desastres y crisis y situaciones extremas a las cuales estamos expuestos, podemos estar tranquilos porque sabemos que hay alguien que es soberano, Dios. Entonces podemos decir con el apóstol Pablo en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, o sea, situaciones relacionadas con demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, o sea, lo que nos puede venir al encuentro, está en las manos de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay seguridad para el creyente, a pesar de todo lo que puede estar dando vuelta y cómo se está prefigurando el poder del anticristo en nuestros tiempos. Pero quisiera terminar con algunas breves aplicaciones. Aparte de lo que ya vimos en estas plagas, nos revelan también algunas cosas más. En primer lugar, nos revelan diferentes detalles de Dios mismo. Estas plagas nos revelan la soberanía de Dios y que nadie le puede hacer frente. Nos demuestran la omnipotencia de Dios. Él puede hacer lo que quiera. No existe fuerza en el universo que le pueda hacer frente. Por lo tanto, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estas plagas también demostraron la omnisciencia de Dios, porque anticipa con exactitud la plaga, cómo iba a ser, pero también el momento de que lo iba a quitar, y a su vez también la reacción del faraón. Dios sabe a dónde va todo lo que está sucediendo. No hay nada que se le escape a su control. Él no tiene que improvisar porque algo se salió de su poder, de su plan. No. Al contrario, tiene un plan con todo lo que está sucediendo. Estas plagas también demostraron la misericordia de Dios. Él ve la situación de su pueblo y empieza a actuar a favor de ese pueblo para demostrarle, mira, acá estoy yo, estoy actuando, estoy viniendo al encuentro de ustedes y los voy a sacar de esto. Pero también muestra su paciencia. ¿Por qué tantas plagas? Es que le dio varias oportunidades de arrepentimiento al faraón. ¿Por qué no lo mató enseguida? ¿Por qué Dios no quitó a un Hitler enseguida? Dios aún a los malos le da tiempo para arrepentirse. Pero luego si no se arrepienten. Estas plagas también demostraron a un Dios lleno de justicia, que juzga el pecado y al pecador que no se arrepiente. Entonces vemos en estas plagas la revelación de Dios. Pero también vemos la revelación del enemigo, porque las plagas también nos revelan algunas cosas del actuar del enemigo. Es que cuando Dios empieza a actuar para salvación de una persona, o en este caso fue el pueblo, no tenemos que extrañarnos si viniera un enfrentamiento, un ataque frontal con el enemigo.
El enemigo no va a quedar inactivo mientras pierde sus esclavos. Por eso, cuando estamos predicando la palabra de Dios, cuando empezamos a dar un buen ejemplo, un buen testimonio, o inclusive personas recién convertidas, es muy común que sufran un ataque muy fuerte del enemigo. La confrontación está garantizada. Pero esto no nos debe desanimar. Al contrario, sabemos que el que está con nosotros es mayor que el que está con ellos. Estas plagas entonces nos revelan a Dios. Nos revelan la estrategia y el poder del enemigo, pero también al Dios Todopoderoso. Pero también son una revelación para el creyente. Es muy fácil imaginar que estas plagas a las cuales también afectaron los hebreos no fueron fáciles de soportar. Yo me imagino allí al pueblo de Israel sufriendo con el agua. Tenían que cavar pozos. Tenían que empezar a sacar ranas de todos los lugares de su casa. Tenían que luchar contra los piojos. Y quizás clamaron a Dios que los quitara. Y quizás sea una realidad también nuestra hoy en día. Estamos clamando por las plagas que azotan esta humanidad, pero ¿será el plan de Dios quitar esas plagas? No siempre lo es. Las plagas, sean estas un virus, sean económicas, guerras, fenómenos naturales, enfermedades, muerte, lo que fuera, son llamadas de atención de Dios. Un Dios que busca el arrepentimiento. Y mientras eso no se dé, podemos orar mucho. Debemos orar por nuestra nación. Oremos por el gobierno, pero oremos sobre todo para que Dios hable por medio de esta situación a tantos inconversos que corrieron a Dios, que luchan en contra de Dios, sus principios, su palabra, sus mandamientos. En 2 Crónicas 7:14, después de una oración de consagración, de inauguración del templo por parte de Salomón, donde él decía, cuando el pueblo tenga que enfrentar una plaga que viene como consecuencia del pecado, entonces el pueblo podría venir a ese lugar a orar, a pedir a Dios, clamar a Dios, para que quite esa plaga, y si se arrepentían, eso iba a suceder, y eso fue lo que Dios contestó luego. En 2 Crónicas 7:14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dicen entonces, o sea, ¿qué tenían que hacer? Humillarse. Invocar al nombre de Dios. ¿Sí? O sea, orar. Pero buscar el rostro, realmente buscar la presencia de Dios, no solo una oración así nomás como lo hacen en muchas religiones, un rezo. No, tenía que buscar el rostro de Dios, buscarlo, compenetrarse en ello, realmente anhelarlo. Pero luego viene la cuarta, y esa es la principal. Y si se convirtieren de sus malos caminos, entonces oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Veamos que también nosotros aprendamos estas lecciones que quizás estas plagas, situaciones difíciles nos quieren enseñar. Oremos por nuestra nación, por el mundo, para que muchos comprendan esta realidad, entiendan y atiendan a la voz de Dios. Pero de mientras que siga estando esta situación extrema, no nos desesperemos. Dios está en control. No hay nada que se le escape de la mano, al contrario. Él lo permite, Él lo guía, Él lo usa. No hay nada que suceda a nuestro alrededor que se le escape de sus manos. Él tiene un propósito y siempre va a ser para el bien de los suyos, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que, conforme a su propósito, son llamados. Entonces, démosle gracias a Dios, aún por situaciones difíciles que estemos pasando. Dios está trabajando en nuestra vida. Quizás sea un llamado de atención a volver a Él, acercarnos más a Él, así como las plagas fueron golpes, fueron heridas, fueron llamados de atención. Faraón endureció su corazón. ¿Y nosotros? Vamos a orar.
Padre Celestial, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias que es tan actual, tan presente. Fueron cosas que sucedieron hace tanto tiempo atrás, milenios atrás, pero siguen teniendo la misma relevancia que hoy en día. Vemos que estamos pasando por una situación similar. Y así como para Faraón y su pueblo, las plagas fueron un llamado de atención, un llamado a la obediencia a la voluntad de Dios, pero no escucharon. Entonces tuvieron que venir estas plagas. Gracias que podemos acudir a ti, gracias que podemos buscarte. Y si hubiera algo en nuestra vida que no está bien, Señor, que lo podamos poner en orden. Pero también te pedimos que hables a los que dirigen esta nación, a los que toman las decisiones, a los que influencian con sus comentarios, con sus leyes, lo que está pasando. Que haya arrepentimiento, que haya humillación, que haya un clamor a buscarte, volver a ti. Y Señor, a nosotros, de mientras que estamos, así como el pueblo de Israel pasando por plagas, que no desmayemos, que sigamos confiando en ti, buscando tu rostro, tu presencia, y con más razón, al ver que estás llamando la atención del mundo. Que podamos poner nuestra confianza en ti y en tu palabra, y descansar en ti. Bendice a cada hermano, a cada hermana. Bendice a aquellos que puedan ver este mensaje y no son hijos tuyos, que puedan tomar la decisión de arrepentirse de sus pecados y volverse a ti. Gracias que contamos con tu presencia obrando en nuestro ser, en nuestra vida. Acompáñanos, Padre, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, damos gracias al Señor por el mensaje que el hermano ha traído a nuestros corazones. Ha sido preciosa la enseñanza y bueno, damos gracias por ella porque tenemos que leer la palabra, tenemos que escuchar la palabra para alimentarnos, para no desmayar. Así que bueno, hermanos, gracias al Señor por el siervo también, que el Señor le siga utilizando para la gloria y la honra de su santo y bendito nombre, que se siga predicando su palabra por distintos medios, ya sea por redes sociales, por televisión, por radio, estos medios que nos ayudan en estos tiempos. Pero damos gracias al Señor también que ya tenemos las reuniones presenciales. Yo creo que los hermanos también ya se le han comunicado, pero bueno, con este tiempito que tengo, les comunico, ya estamos con las reuniones presenciales, reunión de oración, a las 6:30 de la tarde. Y bueno, la cena del Señor a las 10 de la mañana el domingo. Bueno, así que damos gracias al Señor por estos preciosos momentos y que podemos estar reunidos para presentarle a nuestro Dios nuestras oraciones, ¿no? Pero también por las redes sociales para que llegue a muchísimas personas en distintas partes del mundo, de que se sigue predicando el Evangelio, que se sigue hablando de la venida del Señor, pero de también hablando a aquellas personas que quizás están pasando momentos difíciles y no saben el rumbo que les toca. Entonces Dios dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que esa es la invitación también en esta tarde de reunión, aprovechar este tiempo para poder comunicar a aquellos que están en una situación difícil. Entonces nos terminamos en esta tarde despidiendo con el himno número 472, que habla de gozo en nuestro corazón, grande gozo, cuán hermoso, cuando paso el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí.
Así que, hermanos, nos despedimos entonando el himno número 472. Dios lo bendiga y será hasta la próxima reunión. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu
intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y